Celestial, te damos gracias, Dios, por un día más de vida, Señor, por darnos salud, por protegernos, por cuidarnos, por guardarnos del mal, por reprender al maligno en todas sus maneras, Señor, por librarnos del maligno, por librarnos de la tentación, por librar nuestro corazón de la maldad, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, porque de muchas maneras pecamos contra ti, contra tu presencia, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu poder, de tu amor y de tu gloria, tu misericordia, Señor. Que tengamos una buena conciencia delante de ti, delante de los hombres, Señor. Que si nos airamos no pequemos, porque así dice la palabra, y no, pero no pequéis. Ayúdanos, Señor, a tener frutos de paz, frutos de mansedumbre, Dios mío. Que el amor de Dios sea derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y que podamos de verdad ser fieles a ti y obedientes a tu palabra. Que por esta palabra hoy, Señor, los cautivos sean liberados, los enfermos sean sanados en el nombre de Cristo. Los que duermen se despierten, los que no te conocen te conozcan, Señor. Los que están aún muertos en sus pecados, que se arrepienten y se vuelvan de sus pecados, para que tú les des vida eterna, para que tú les des un nuevo nacimiento y sean nuevas criaturas en Cristo. Que sus almas sean salvadas del infierno, Señor, y de la condenación eterna. Que podamos reconciliarnos con el Padre a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo y para tu gloria, Padre Santo. Amén. Amén. Busquen en su Biblia la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 3. Del verso 8 al verso 22. Dice: para la gloria de Dios. Dice: una buena conciencia delante de Dios, una conciencia que no nos acuse, una buena conciencia en Cristo. Dice 1 Pedro capítulo 3, verso 8 en adelante: finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le dais bendición. Fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros,
teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes, potestades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al verso 10, 11 y 12 en especial. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. El que quiere amar la vida y ver días buenos, días bendecidos por Dios, refrene su lengua de no hablar mal y sus labios de no hablar mentira, de no hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Le da mucha importancia el Señor a lo que hablamos. El bautismo del Espíritu Santo, en un estudio que les envié y que tomé palabras del libro de Hechos, capítulo 2, Hechos, capítulo 4, 31. Cuando vino el bautismo del Espíritu Santo a la iglesia, vino para darnos poder para hablar, dice Hechos 4:31, para hablar con denuedo la palabra de Dios, para hablar con poder la palabra de Dios. Y mientras nosotros hablamos con poder el Evangelio, predicamos con poder el Evangelio, la palabra de Dios, Dios extiende su mano y hace prodigios, sanidades, señales y milagros. Eso es lo que oraron los discípulos, los apóstoles, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el verso 31, en el 30, en el 29, 30, 31. Dice que ellos oraron, y cuando oraron el lugar que ellos estaban tembló. Y todos empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios, conforme a como el Espíritu les entregaba que hablar. Así que ese bautismo del Espíritu, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso es un bautismo. El primer bautismo de Hechos 2, cuando el Señor bautiza con lenguas de mucha multitud de gente que rodeaban el lugar donde los discípulos, los 120, estaban reunidos en ese aposento alto. Había una gran multitud de gente rodeando ese lugar, y de diferentes lugares, de diferentes naciones, gentiles, diferentes a los judíos. Y cuando vino el bautismo del Espíritu Santo y sopló, y hubo un gran estruendo, dice la palabra ahí en el aposento alto, un gran estruendo, y el lugar tembló, y el Espíritu Santo le dio lenguas, vinieron lenguas de fuego y de poder, que hablaban en los idiomas de esa gente, de esas otras naciones, y que hablaban las maravillas de Dios, dice. Así que el bautismo del Espíritu Santo, la unción de poder, ¿para qué nos invite el Señor de poder de lo alto? Es para hablar, hermanos, para hablar.
El bautismo tiene que ver con el hablar en lenguas, que fue el primer bautismo en el día de Pentecostés, en esos 120 en el aposento alto, y luego en Hechos 4:31, cuando ellos fueron amenazados, los discípulos, por predicar el evangelio, y fueron encarcelados, castigados por eso. Entonces ellos oraron al Señor, y Dios oyó la oración de ellos, porque ellos eran justos. Y no eran justos en su justicia, ellos eran justos porque el justo Jesucristo moraba en ellos. El Espíritu Santo del justo Jesucristo. Porque eso dice la Biblia, Jesucristo el justo es su nombre. Y ese es nuestro Dios que se hizo hombre y vino a salvarnos, que vino a pagar con su propia vida, con su propia sangre, por nuestros pecados, enfermedades y dolencias, para hacernos sanos, salvos y santos, cuando obedecemos a su palabra. Así que, hermanos, el bautismo tiene que ver con un poder del cielo para que el hombre hable, para que el hombre testifique. Ese es la mayor, ese es el poder. Esteban, el primer mártir cristiano, que era un diácono, uno de los 7 diáconos de la iglesia, dice que hablaba, que dice que su rostro brillaba como el rostro de un ángel y hablaba con tal sabiduría y con tal poder del Espíritu Santo que los fariseos, los religiosos, no soportaron, crujieron los dientes, no soportaron y finalmente lo mataron a pedradas, porque hablaba con la sabiduría y con el poder y el denuedo del Espíritu Santo, hablaba con poder del cielo, no hablaba como habla un hombre natural, aunque sea carismático y aunque haga un lindo discurso político. No, eso no es el poder de Dios. El poder de Dios es el hablar del Espíritu Santo a través de nosotros, los hijos de Dios. Cuando viene la investidura de poder, viene para que hablemos con denuedo la palabra de Dios. Eso dice Hechos 4:31. Habla también del primer bautismo en lenguas. Pero ¿qué hacían esos hombres? ¿Qué pasó con esos 120? Recibieron un poder del cielo y lenguas de fuego vinieron sobre ellos. Y esas lenguas hablaron en el idioma de toda la cantidad de gente extranjera que estaba en esa multitud que rodeaba el aposento alto donde ellos estaban reunidos. Y hubo tal estruendo y tal poder. Hablaron con tanto poder que ellos escuchaban como hablaban los discípulos, esos 120 discípulos bautizados, llenos del Espíritu Santo, hablaban con lenguas de ellos y hablaban las maravillas de Dios. Eso dice la palabra. Así que el bautismo del Espíritu Santo está relacionado directamente con un poder del cielo para que hablemos y testifiquemos de la palabra de Dios. Bendito sea el Rey. Así que la lengua sí es verdad. El Señor lo dijo, hablaré este pueblo en otras lenguas y aún así no creerán. Abriré mi boca en otras lenguas a este pueblo y aún así no creerán. Así que las lenguas son por señal para los incrédulos y la profecía, que es el hablar la palabra de Dios con denuedo, es por señal para los creyentes. Eso está en Juan 14, donde habla del don de lengua y donde habla del que es mejor profetizar, hablar la palabra de Dios con sentido de que los demás entiendan, que hablar en lenguas extrañas o celestiales o terrenales, de idiomas terrenales que pueden ser de ambas, pero que no tengan ningún significado y que no tenga interpretación el que las habla, o que haya alguien que interprete lo que el que habla en lenguas está hablando. Entonces, si cuando hablamos en lenguas extrañas le hablamos a Dios, y cuando profetizamos le hablamos de Dios a los hombres, bendito sea el Rey. Así que si no hay interpretación de lenguas, mejor callar en la congregación. Y el que tenga el don de lenguas pida un don de revelación para que la iglesia sea edificada. Así que, hermanos, el primer bautismo en el Pentecostés a los 120 fueron lenguas de fuego repartidas por la unción del Espíritu Santo en esos 120 que hablaban las maravillas de Dios, en los idiomas de esa multitud de gente que rodeaba ese lugar. Fue una manifestación del poder de Dios. Bendito sea el Rey, bendito sea Cristo. Así que, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo está relacionado íntimamente con el hablar, con el testificar,
Eso significa predicar, enseñar, un discurso que habla inspirado por el Espíritu Santo. Ahí está, los que son bautizados por el Espíritu Santo, entonces hablarán la palabra de Dios, hablarán de las maravillas de Dios, con el poder que han sido investidos de lo alto, con el poder del cielo. Y entonces ese poder abrirá los oídos del Espíritu Santo. Dios, el Cristo, extenderá su mano y hará señales, sanidades, prodigios y milagros, y convencerá de pecado los corazones de los que oyen, y ellos se arrepentirán y se convertirán a Cristo, a su evangelio, y salvarán sus almas. Bendito sea el Rey. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando Dios nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, nos da poder en el hablar y en el testificar de Cristo, de su palabra y de sus maravillas. Bendito sea Cristo. ¿Está entendiendo? Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y estamos hablando que el Señor considera, dice, es tan fino el Señor en esto del hablar, que dice que de toda palabra necia que hablemos seremos juzgados. Yo tengo que arrepentirme de muchas palabras necias que aún salen de mi boca y que no deberían salir. Y tengo que pedir, y le pido a Dios día por día que las quite de mi corazón, no solo de mi boca, de mi corazón, porque la Biblia dice que lo que abunda en el corazón, de lo que abunda en el corazón habla la boca. Así que si hay palabras necias, hay palabras hirientes, o hay palabras blasfemas o malas palabras, y salen por la boca, es porque aún el corazón no está completamente limpio, es porque aún el corazón no está completamente puro como debe estar, y de eso debemos arrepentirnos, y de eso debemos pedirle a Dios que nos ayude, que nos perdone y que nos dé un bautismo del Espíritu Santo para que nuestro hablar sea santo, para que nuestro hablar sea solo lo que habla el Espíritu de Dios, porque cuando salen palabras, malas palabras de nuestro corazón, ofendemos al Espíritu Santo y también entristecemos al Espíritu Santo, y de eso tengo que pedirle perdón a Dios, y le pido perdón a Dios en cada momento, y le pido que me ayude y que me cambie el hablar. Eso significa, Señor, cámbiame el hablar, pon guarda mi boca, que solo hable lo que es de tu Espíritu. Eso significa, Señor, límpiame el corazón, porque si mi hablar está sucio, es porque aún mi corazón está sucio, porque la boca habla de lo que abunda en el corazón. ¿Está entendiendo? Así que tan importante para Dios es lo que hacemos como lo que hablamos. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, y vea lo que dice ahora. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, el que quiere tener días bendecidos en esta vida, mira lo que dice: refrene su lengua de mal, refrene su lengua de hablar maldades, de hablar malas palabras, de hablar palabras hirientes, palabras ofensivas, palabras de mentira. ¿Está escuchando? El que quiere amar la vida, y la vida es Cristo. El que ama a Cristo ama la vida. El que ama al Señor ama la vida y es amado del Señor que nos da vida, que es Cristo el Señor. El que quiere amar la vida y ver días buenos, ver días bendecidos, refrene su lengua de mal. Póngale guarda a su boca, refrene su lengua, y sus labios no hablen mentira y no hablen engaño. Así que, amados, no es solo lo que hacemos lo que le importa a Dios, también lo que hablamos. Lo que hablamos y lo que hacemos. Ambos deben ser santos. Nuestro hablar debe ser santo y nuestro actuar debe ser santo. Y necesitamos que Dios de verdad nos llene de su Santo Espíritu para que esto ocurra y para que esto se cumpla. Así que, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver día bueno, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, sus labios no hablen mentira.
Apártense del mal, no hagan mal, ni se junten con lo que hacen mal, ni haga el mal que la gente que no conoce a Dios hace. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Hermanos, necesitamos tener paz, necesitamos que el príncipe de paz, que es Cristo, gobierne nuestra vida, gobierne nuestra alma, gobierne nuestro espíritu, gobierne nuestro corazón, gobierne nuestra conciencia. Necesitamos que el Espíritu Santo, que es Cristo, que es el príncipe de paz, inunde de amor nuestro corazón y derrame el amor de Dios en nuestro corazón, pero también la paz de Dios en nuestro corazón, para que nosotros con la paz que tenemos podamos de gracia llevar paz a otros. Debemos tener paz cuando hablamos, debemos dar paz cuando actuamos, debemos ser gente de paz. Dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Tardos para hablar y prontos para oír. ¿Y por qué tenemos que hacer esto que el Señor nos dice? Aquí en el verso 12, 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 16, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los justos son los que tienen a Cristo, los que aman a Cristo, los que aman su palabra, y por la gracia de Cristo que han recibido por la fe en su nombre y en su palabra, ahora la obedecen y los consejos que Él nos da los ponemos por obra. Y Él nos dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de hablar mal y sus labios no hablen mentira. El que quiera amar la vida y ver días buenos, apártese del mal, de hacer lo malo y haga lo bueno. Y busque la paz. Y siga la paz. Y esa paz es Cristo. Y esa paz y esa vida es Cristo. ¿Y por qué nos aconseja esto el Señor? Porque los ojos de Él, los ojos del Señor están sobre los justos. Entonces los justos, ¿quiénes serían? Los que refrenan su lengua del mal y sus labios no hablan mentira. Los que se apartan del mal y hacen el bien. Los que buscan la paz y la siguen. Esos son los justos, porque el justo Cristo y el justo Espíritu de Dios que mora en ellos los lleva a obedecer y poner por obra esta palabra. Bendito sea el Rey. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, los oídos del Señor, están atentos a la oración de los justos. Ayer decía el Señor, o el martes cuando teníamos la reunión, decía el Espíritu Santo que si nosotros no estamos unidos íntimamente a Dios, si nosotros no estamos unidos a la vida verdadera, que es Cristo, y nosotros como pámpanos unidos a Él, para llevar muchos frutos en Él, y si nosotros estamos separados de Él, nada podemos hacer, y en esa condición nuestras oraciones no pasarían del cielo raso en donde estemos, no pasarían de este segundo piso, ¿ve? No llegarían al cielo. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos separados del Señor, entonces estamos separados de su palabra y entonces no refrenamos nuestra lengua, ni nuestros labios hablan mentira, no nos apartamos del mal, ni hacemos el bien, no tenemos paz en nuestro corazón y menos podemos dar de gracia paz a otros. Así que estas cosas, refrenar la lengua del mal y los labios, la boca de hablar engaño, mentira, apartarse de hacer lo malo y hacer lo bueno para la gloria de Dios, en el nombre de Cristo. Buscar la paz que Cristo por el Espíritu, igual que el amor y todos los frutos del Espíritu Santo da Cristo por medio de su Espíritu. Buscarlos, seguirlos y tenerlos en nosotros. Entonces cuando tenemos todo esto, delante de los ojos de Dios somos justos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo el justo, que mora en nosotros, que habita en nosotros y que hace toda la obra en nosotros y toda la gloria es para el Padre. En Cristo, el Señor que hace la obra en nosotros, que cumple sus propósitos en nuestra vida. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, ¿ve? O sea, sobre los que obedecen. Si el Señor dice, refrena tu lengua del mal, entonces usted ore y pida, Señor, pon guarda mi boca
Pon guarda mi boca, Señor. Limpia mi corazón para que mi hablar sea limpio y puro. Y aparta mis labios, Señor, y apártame mis labios y mi corazón de la mentira, del engaño. Apártame de hacer lo malo y ayúdame y dame poder por el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, para hacer lo bueno, para que mis caminos sean agradables al Padre, como tus caminos, Jesucristo, fueron agradables al Padre cuando estuviste aquí en la tierra y caminaste como un hombre, como el Hijo del Dios bendito en esta tierra, como un hombre, a semejanza nuestra, Señor, pero en santidad total. Ayúdanos, Señor, y santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Porque queremos, Señor, que los ojos del Padre estén sobre nosotros. Porque queremos ser justos delante del Señor en tu justicia, Jesucristo. Queremos imitarte a ti. Queremos poner por obra tus consejos y los mandamientos que nos das por tu palabra. Así los ojos del Padre estarán sobre nosotros y así también sus oídos oirán nuestras oraciones y responderá el Padre con poder a nuestras vidas. El Padre vendrá, hermanos. Nuestro Padre vendrá, nuestro Señor vendrá a tomar a su novia, a casarse con ella ya en las bodas del cielo, a arrebatarla de esta tierra y a llevarla a las bodas del cielo. Solo que la iglesia aún no está preparada, la iglesia aún está arruinada, hermanos. Tuve un sueño y una visión en este día, en la mañana, mientras dormía, y veía a mi padre, que en paz descanse con el Señor, y mi tío, que en paz descansa con el Señor. Y venían, y yo me alegraba mucho porque ellos venían, y mi padre me hablaba y me decía, vengo a casarme, y yo me alegraba mucho de que me dijera, vengo a casarme. Y entrábamos en la casa donde iba a ser la ceremonia, pero la casa tenía solo el piso, que él mismo, mi padre y mi tío habían puesto en algún momento, pero el piso estaba, le faltaban terminaciones, estaba puesto el piso. Yo digo, la iglesia está la palabra y el fundamento puesto, pero no está el poder, no está edificada aún la iglesia con el poder, con la unción, con la llenura del Espíritu Santo. Mi padre venía a casarse y yo me alegraba porque venía a ordenarse en la palabra, porque eso es lo que ordena la palabra. Y Cristo mismo toma a la iglesia, nos toma a nosotros por la novia y por la esposa allá en los cielos. Y venía mi padre y yo me alegraba, me decía, vengo a casarme, pero yo entraba a la casa donde sería la ceremonia, donde sería el casamiento, y veía el piso estaba, pero lo demás estaba todo a medio construir, todo arruinado. Había que trabajar, y venía la palabra edificar la casa, y esa casa somos nosotros, la iglesia, y quien viene es mi Padre Dios, nuestro Padre Dios, que viene a buscarnos como su iglesia. Ese es el significado de la visión de mi sueño. El Padre venía a casarse, pero el lugar, la casa, que somos nosotros, la iglesia, solo tenía el piso, pero aún sin terminar estaba el fundamento, la palabra, que es la roca sobre quien estamos y sobre quien posamos, que es Cristo el Señor. Estaba ahí, pero la casa no estaba terminada, no estaba edificada, estaba como arruinada. Había que trabajar, edificar. Y así está la iglesia, hermanos. Y ese Padre es Cristo, nuestro Señor. Ahí estaba mi padre y estaba mi tío, estaba el Padre y estaba el Hijo. Pero tiene que venir el Espíritu Santo para que edifique la casa y termine la casa, edifique su iglesia, levante su iglesia y llene su iglesia de su gloria. Que se restaure la palabra de Dios, para que se restaure la palabra de Dios y el poder de Dios. En la iglesia tiene que el hombre de Dios humillar su corazón y buscar a Dios de todo su corazón y clamar hasta que el Señor le envista de este poder de lo alto, de este bautismo, de este poder del hablar las maravillas de Dios y el hablar de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo, para que el Cristo extienda su mano, haga señales, prodigios y milagros, y así la iglesia sea edificada y la casa esté edificada y preparada para las bodas, para que el Señor pueda arrebatar a su iglesia restaurada y llevarla a las bodas del Cordero.
Bendito sea el Señor. Tenemos que atender estas cosas, hermanos. Que Dios nos dé entendimiento de esta palabra. Que Dios nos dé entendimiento de lo necesario. Y lo necesario es que el Señor nos restaure su iglesia, restaure su casa, edifique su casa. ¿Y cómo edifica Dios su casa, que es la iglesia, que somos nosotros, sus hijos? Con la palabra de Dios. ¿Y cuándo se edifica la iglesia? Cuando obedece a la palabra de Dios. Pero en estos días muchos oyen la palabra de Dios, pero no les hace nada, no les produce nada, no les produce un cambio, no los quebranta en su corazón, no los lleva a meditar en sus caminos, no los lleva a volverse a Dios y a buscar a Dios de todo su corazón. Nos conformamos en este estado de ruina que tenemos, en este estado precario, desabastecidos, raquíticos espirituales, hambrientos espirituales, sin poder de Dios en nuestra vida, sin poder en nuestro hablar y en nuestro actuar, para que otros se conviertan al Señor, para que otros reciban de gracia lo que nos ha dado Dios de gracia. Dormimos, una iglesia dormida, una iglesia somnolienta, una iglesia remolona, una iglesia pesada para moverse, una iglesia quejumbrosa que se queja de todo y que de verdad parece más muerta que viva en Cristo. Necesitamos clamar a Dios para que Él nos dé vida, hermanos, vida y vida en abundancia, para que Él nos unja con el poder y el fuego del Espíritu Santo y podamos hablar con denuedo la palabra de Dios, y que esa palabra que hablamos también la obedezcamos y la vivamos, para hacer lo bueno y no lo malo, para que se alejen de nuestros labios la mentira, el engaño y la maldad, para que nuestra lengua no hable mal, para que nuestras oraciones entonces sean oídas, para que los ojos del Señor estén sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Necesitamos que el Señor nos convierta. Necesitamos que Cristo Jesús derrame su poder sobre nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así con nosotros hoy aquí en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas y nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y nos deben. Y no nos dejes caer en tentación, Señor, y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor. Y ven y derrama tu poder sobre nosotros y restaura tu iglesia, Señor, restaura a tu novia. Y viste a tu novia con ropas de santidad, Señor, y llévala a las bodas del Cordero, Señor. Pronto tú vienes a buscar a tu esposa, Señor, a tu novia para desposarla ya en las bodas del cielo, Señor. Pero no estamos aún preparados, Señor, aún estamos en ruinas, aún necesitamos ser edificados por el poder de tu palabra, Dios. Necesitamos ser restaurados por el poder de tu palabra, para que el poder de Dios se restaure en tu palabra, en la iglesia de Cristo, en la novia de Cristo. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Santifícanos, Padre Santo, Dios nuestro, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cambia nuestro hablar, limpia nuestro corazón, cambia nuestro hablar, Señor. Aparta el mal y el engaño de nuestros labios, de nuestra boca, de nuestra lengua. Llévanos a hacer lo bueno, Señor. Y pon hambre de buscar tu paz, de buscar tu presencia, de buscar tu espíritu, Señor. Revela tu palabra con poder en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos convenza de pecado el corazón y nos lleve a clamar, para que pueda cumplirse tu palabra, Señor. Y clamemos a ti. Y tú nos respondas, Señor,
y nos enseñes secretos y misterios ocultos de esta palabra que nosotros no conocemos, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo. Si Dios no nos reprende, tampoco nuestra conciencia nos reprende. Si hacemos y obedecemos todo lo que tú nos enseñas, tenemos una conciencia limpia delante de ti y delante de los hombres, Dios mío. Una conciencia que no nos reprende. Porque si no nos reprendes tú, Señor, tampoco nos reprenderá la conciencia, porque la conciencia está tranquila y en paz cuando obedecemos tu palabra y cuando seguimos tu voluntad, Señor mío y Dios mío. Ayúdanos, Señor. Conviértenos, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. A la vieja usanza, Señor. Como lo hiciste con la iglesia primitiva, Dios mío. Hazlo con nosotros en este tiempo, Padre. Lo necesitamos. Lo necesitamos, Señor. Separados de tu poder no podemos hacer nada, Dios. Separados de tu gracia, de tu amor, de tu paz, de tu misericordia, de ti, Señor Jesucristo, separados de ti, Señor, separados de tu palabra, Dios, no podemos hacer nada. Separados de ti, Jesucristo, no podemos hacer nada. Necesitamos, Señor, un bautismo de Espíritu Santo y de fuego que llene nuestro corazón, que llene nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, y que cambie nuestro hablar, Dios. Que hablemos con denuedo la palabra de Dios y que vivamos con gozo la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Que seamos de verdad santos, Señor, como tú eres santo, Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, y todo se ha hecho para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Hazlo, Padre Santo. Glorifica tu nombre una vez más en medio de tu pueblo. Santifícanos en tu verdad, Señor. Y levántanos para tu gloria, Señor. Para hablar con denuedo tu palabra y para hablar con denuedo las maravillas de Dios, mientras tú extiendes tu mano y haces señales y prodigios, sanidades y milagros una vez más, Señor. Hazlo para tu gloria, Padre. Lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos, Padre. Como el aire, Señor, como el agua, Padre mío, como la vida que tú nos das, Señor, como el aire que nos das para respirar, Señor, y el agua para beber, Señor, y el pan para alimentarnos, Dios. Necesitamos tu presencia y tu poder de lo alto, Señor. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo con fuego y con poder del cielo, Señor, para ser testigos de tu gloria, para hablar con denuedo la palabra de Dios, con poder la palabra de Dios.